Amigos oyentes de Haciendo las 9 de la mañana, iniciamos nuestra primera entrevista con el abogado César Coronel Garcés, especialista en temas laborales, sociales y legislativos. Bienvenido, abogado, a este espacio informativo, quien les saluda Priscila Ruiz, junto a mi compañera Patricia Chango. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación, un fuerte abrazo para ustedes y por supuesto para la audiencia que a esta hora nos escucha. Abogado, entre el mes de marzo a julio en el Ecuador se realizaron más de 280,000 despidos dentro de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto debido a varias causas y modalidades. De acuerdo a la ley humanitaria que se encuentra en vigencia, ya se estableció que se debería llegar a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, pero esto en la práctica no ha sucedido. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que me gustaría consultarle, porque hemos evidenciado a través de medios de comunicación y también hemos evidenciado en el mismo Ministerio de Trabajo que los trabajadores como tal han acudido para presentar la respectiva denuncia. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Qué pasó con la aplicación de la ley? Una serie de situaciones que le han generado a los ciudadanos trabajadores preocupación, pero también a las diferentes instancias de empresas y por supuesto de los gremios empresariales la preocupación de poder llegar al rol el fin de mes. Y esto también ocasionó durante la pandemia despidos, terminación de relaciones laborales, en algunos casos terminación por mutuo acuerdo, pero lo que realmente preocupa y lo de fondo es que los derechos de los trabajadores deben ser respetados en cualquier circunstancia. Ahora bien, antes de entrar en cualquier detalle, mencionar también que el tema de la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, que fue una de las más recurrentes durante la etapa de la pandemia, a una causal que, sin que tenga que ser, interpretada, lo fue en la ley humanitaria. Es decir, a través de la ley humanitaria se estableció una disposición que interpreta esa norma jurídica, que básicamente lo que establece ahora es que para dar la terminación por caso fortuito o fuerza mayor, debería haberse generado la terminación de las actividades por parte de la empresa, por parte del negocio, lo cual evidentemente cambia un poco el alcance de la disposición que antes estaba ligada únicamente a la imposibilidad de realizar las actividades laborales. Por ejemplo, para un poco que los ciudadanos tengan claro el caso, sucedió en Manabí que un centro comercial, mejor dicho, su estructura era imposible de salvar justamente como consecuencia del movimiento telúrico, y evidentemente el centro comercial impedía que los locales comerciales abran. Los empleados de estos locales comerciales se les aplicó esta causal de caso fortuito fuerza mayor porque en realidad era imposible que puedan acudir a su lugar de trabajo, era imposible realizar la labor. Lamentablemente, con la entrada en vigencia de esta disposición transitoria, además de que sea imposible acudir al lugar de trabajo, sería indispensable también que se elimine totalmente el negocio, es decir, que no haya posibilidad alguna de reactivar justamente esa tienda, ese local. Entonces, un poco para comprender este tema justamente de lo que se hizo con el caso fortuito y fuerza mayor, que también hay que decir, hubo muchos abusos por parte de algunas personas, pero que bajo ninguna circunstancia era necesario, como le mencionaba yo, tener esta causal dentro de una interpretación que hizo la Asamblea Nacional. Como usted indica, abogado, sobre la interpretación a la causal por fuerza mayor para la terminación de los contratos sin indemnización, solo siempre y cuando se cierre esta actividad económica del empleador en base al inciso 6 desde el artículo 169 del Código de Trabajo, pero este se interpretó a conveniencia de muchos empresarios, lo que de alguna manera
fue beneficioso, digo, para ellos, pero perjudicial para los trabajadores porque simplemente les despidieron y sin ni siquiera darles una indemnización. Por tal situación hubieron representantes de los trabajadores y de la misma Cámara de Comercio de Quito que presentaron su demanda de inconstitucionalidad y que esto está en manos de la Corte Constitucional. ¿Qué decir al respecto? Bueno, al respecto, sin duda, se dieron lamentablemente muchas irregularidades por parte de algunas empresas abusivas. Sin embargo, lo importante y lo de fondo no es únicamente el tema de interponer una demanda de inconstitucionalidad o terminar justamente interpretando la disposición. El problema pasaba también por los controles por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, de las diferentes instancias administrativas y judiciales que tienen que hacer el control posterior también a este tipo de situaciones para que no se preste para abusos. Es decir, lo importante y lo de fondo no era tanto ir a demandar la inconstitucionalidad porque era una norma jurídica que en el contexto en el que fue creada era válida, pero también era importante evitar los abusos por parte de algunas empresas y esos abusos, si se cometieron en el momento de la pandemia, siempre existirá la posibilidad de acudir ante un órgano judicial justamente para exigir que de alguna manera se devuelvan esos derechos que le fueron arrebatados a los trabajadores. Sobre este tema queremos preguntarle, bueno, se comentó que el Ministerio aplica el acuerdo 081 donde se determina que para despedir a un empleado alegando fuerza mayor a caso fortuito, el empleador debe fundamentar en 24 horas. ¿Qué pasa si esas 24 horas ya pasa? ¿Se desestima el caso? A ver, digamos, lo que pedía la ley y luego también un reglamento que se hizo por parte del Ministerio de Trabajo era registrar esta causal determinación de la relación laboral en un sistema que permitía llevar un registro, que permitía tener un control, que le permitía tener cifras, digamos, exactas al gobierno nacional. Sin embargo, lo de fondo no pasa por ahí, sino por el hecho de que ese registro tenía que además tener un control posterior, justamente para evitar los abusos. Ahora, si no existía ese registro, lo que pasa es que hay un incumplimiento por parte del empleador y esto acarrea una sanción que va en el orden de un salario básico, lo cual evidentemente también representa para el empleador un egreso adicional, pero que en algunos casos también, si hubiera sido un despido, le hubiera representado también un ahorro, ¿no? Abogado, a mí me llama la atención lo que usted indicó, que debería haber existido controles y creo que hasta la presente fecha controles por parte de las autoridades para evitar este tipo de abusos. Pero si no se ha efectivizado estos controles como usted ha señalado, y es más, los mismos trabajadores están acudiendo al Ministerio de Trabajo para que de alguna manera se les pueda ayudar, ¿qué más se puede hacer en beneficio de los trabajadores? Es importante, primero, que el Estado garantice los derechos a través de los controles periódicos, esos controles necesarios que deben haber por parte del gobierno a los trabajadores. Eso es básico. Y a los empleadores, eso es básico. Luego, es importante también ir hacia una reforma laboral integral, que piense no solamente en quienes ya tienen un empleo, sino también en quienes están en el desempleo, para buscar los mecanismos de generar nuevas plazas de trabajo. Ahora bien, también importante es que los ciudadanos conozcan sus derechos. Por ello, qué importantes son espacios como a través de los medios de comunicación social, que nos permiten darle a la ciudadanía insumos claros respecto a lo que la ley justamente les permite, a lo que la ley les da derecho. Y eso, sin duda alguna, es fundamental. Abogado, usted habla de un punto fundamental, reformas laborales integrales. ¿En qué deberían consistir estas reformas cuando en la Asamblea Nacional se había iniciado el debate de las mismas, pero hasta la presente fecha está simplemente en espera? Bueno, lamentablemente es un reto que tiene la Asamblea Nacional desde hace algunos años ya. El Código de Trabajo actualmente tiene más de 80 años, es decir, 8 décadas de vigencia, mucho más inclusive. Y esto lo que ha generado es un desfase entre la realidad y la norma.
Han habido algunos parches de reforma, pero es fundamental ir hacia una reforma integral, y eso lamentablemente no ha existido. Por lo tanto, yo lo que sugiero es que la nueva Asamblea Nacional, porque yo creo que teniendo en este caso apenas 10 meses de trabajo, la actual Asamblea, no creo que logren concretar aquellas reformas tan necesarias al Código de Trabajo. Así que lo importante y lo de fondo es que la próxima Asamblea responda a ese mandato, a ese clamor ciudadano que es tan importante, que es tan necesario, sobre todo no únicamente por el tema de poderle dar a los ciudadanos una reforma laboral para proteger sus derechos, sino también para generar mayores plazas de empleo, para que los empresarios extranjeros puedan invertir en el Ecuador con seguridad y que los nacionales no sigan cerrando sus negocios, justamente como consecuencia de un régimen laboral tan rígido. Repito, respetando sí los derechos de los trabajadores, pero también dando cabida a que nuevas personas se integren al mercado laboral. Pero ¿cómo se podría aplicar esto, abogado, cuando en la actualidad, por la misma emergencia sanitaria que se vive y la aplicación de esta ley, simplemente se estableció que se realicen acuerdos entre trabajadores y empleadores, por ejemplo, en relación a las horas laborales, que estas sean de un 50%, y de alguna manera también ha habido una mala interpretación en este sentido, porque a muchos de los trabajadores se les ha quitado sus horas, sus vacaciones como tal, y se les hizo paso mientras estuvieron en el confinamiento. ¿Qué se puede decir al respecto cuando esta ley ha sido sumamente mal interpretada? Y es uno de los temas que yo critiqué también de la ley humanitaria, mal llamada humanitaria, porque realmente elimina derechos que son absolutamente pisoteados justamente con esta reforma, y le permite al empleador que se reduzca la jornada laboral a la mitad y pagarle al trabajador en consecuencia la mitad también de su salario. Eso evidentemente genera indignación entre los trabajadores, y creo que es importante que en el momento en que se aplique se lo haga de manera absolutamente responsable, porque además la ley no exige un acuerdo entre las partes para poder aplicar esta disposición, de tal manera que sí se convierte en un tema de total preocupación para la ciudadanía, porque evidentemente se puede prestar para abusos. Otro tema fundamental y que ha sido de importancia en sí para los trabajadores es la aplicación del seguro de desempleo, que en la actualidad es de menor tiempo. ¿Es factible que se utilice esta aplicación para los trabajadores, o tal vez podrían ellos tratar de utilizar otros recursos para que no se vean tan afectados, porque terminan utilizando dineros que han sido depositados en cada una de sus cuentas, y ahora simplemente lo que hacen es pueden retirar estos mismos recursos, pero en un tiempo más corto? Sin duda alguna, el seguro del desempleo es una ventaja para quienes han perdido justamente su trabajo, y es un derecho al que tienen los trabajadores. Ahora, no sé si en la práctica ya el proceso hoy sea rápido como lo habían anunciado. La verdad tengo mis dudas. Sin embargo, lo importante es que la seguridad social también vaya hacia un proceso de ser transparentada, es decir, que exista realmente una seguridad social en la que los ciudadanos de manera individual, de manera mensual, conozcan cuánto de su dinero está en el ahorro nacional, que los derechos como justamente el del seguro de desempleo, se puedan aplicar de manera inmediata, que exista la liquidez necesaria para poderle pagar al trabajador lo que es su derecho. Evidentemente, eso no es una realidad actualmente en el Ecuador. Doctor, para concluir nuestra entrevista, pues me gustaría obtener de su parte un mensaje para todas aquellas personas que se han visto afectadas dentro de esta emergencia sanitaria y que encima de eso se encuentran desempleadas. Que el Ecuador es un país que durante años nos ha enseñado, incluso a veces de la peor manera, que somos un país de gente guerrera, de gente trabajadora, de gente que sabe cómo sacar adelante a su familia, a su nación, con ese espíritu único que realmente nos caracteriza, que nos ha marcado durante tanto tiempo. Hemos sido justamente un país que ha crecido al calor, digamos, del esfuerzo, también del dolor,
de crisis de diversa índole, y hoy esta pandemia no nos va a lograr vencer. Yo estoy seguro y mando por eso un mensaje siempre de positivismo, y algo que es importante tener claro es que cada vez falta menos para que esta pesadilla termine. Por lo tanto, un mensaje positivo para quienes nos están escuchando, agradeciéndoles a ustedes también por la oportunidad y esperando pronto poder visitarlos en la cabina cuando ya esto pase y seguir analizando tantos temas que son realmente importantes para la ciudadanía. Una vez más, gracias por la oportunidad, un abrazo y espero poder pronto vernos en persona. Gracias. Agradecemos al abogado César Coronel Garcés por la apertura de esta entrevista. Esperamos contactarnos en una nueva oportunidad con ustedes. Gracias por la oportunidad, un abrazo. Amigos oyentes, ya ha sido las 9:15 de la mañana, nos vamos a un corte.